Abril de 1521. Worms. El aire en la ciudad imperial es denso y pesado, impregnado del olor a muros de piedra húmedos, a sudor de caballo y a cuerpos humanos sin lavar. Parece que todo el Sacro Imperio Romano Germánico se ha reunido aquí, en este laberinto de callejuelas estrechas y tortuosas, donde las casas de entramado de madera se inclinan unas sobre otras, casi tocándose con sus tejados y ocultando el cielo. En el aire flota algo más que una simple humedad primaveral. Flota la expectación. Está en los susurros de la plaza del mercado, en las miradas sombrías de los lansquenetes, cuyas manos reposan habitualmente sobre las empuñaduras de sus espadas, en los rostros tensos de los cardenales, cuyas túnicas escarlatas parpadean como manchas brillantes en la multitud gris. En el salón del Palacio Episcopal, donde se reúne la dieta, esta expectación se condensa al máximo, volviéndose casi palpable. Cientos de ojos se clavan en una única figura, de pie en el centro. No es un rey, ni un caballero con una armadura resplandeciente. Es un monje con un simple y tosco hábito agustino. Tiene 37 años, pero aparenta más. Las noches de insomnio, pasadas en oraciones y dudas, han surcado su rostro de profundas arrugas. Pero sus ojos arden con un fuego febril, frenético. Frente a él, en un alto trono, se sienta el hombre más poderoso del mundo. Tiene solo 21 años y gobierna un imperio sobre el que nunca se pone el sol. Su nombre es Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España, Nápoles y Sicilia, señor de los Países Bajos y del Nuevo Mundo. A su lado toda la nobleza espiritual y secular, electores con mantos de armiño, legados papales de seda, príncipes, duques, obispos, todo el poder del viejo mundo, toda su tradición milenaria, toda su autoridad se encarnan en esta asamblea. Y este mundo exige una respuesta de un solo monje. Sobre la mesa frente a él se amontona una pila de libros y panfletos, sus obras, palabras que en 3 años y medio se han extendido por toda Alemania gracias a un invento nuevo, casi mágico, la imprenta. Palabras que han encendido un fuego en los corazones de campesinos y burgueses, que han hecho dudar a príncipes y reflexionar a humanistas. Palabras que el Papa ya ha declarado herejía y a su autor excomulgado. El oficial del arzobispo de Trèveris formula la pregunta. Su voz es seca e impasible, pero en el silencio del salón suena como un martillazo. Pregunta si el monje reconoce estos libros como suyos y si se retracta de la herejía que contienen. El monje pide tiempo para reflexionar. Solo un día. El emperador, con un desprecio apenas disimulado, accede. Y ahora, ese día ha pasado. El monje es conducido de nuevo al salón. La luz de las antorchas arranca de la penumbra rostros llenos de curiosidad, odio, miedo y esperanza. La pregunta resuena de nuevo, y esta vez el monje responde. Su voz, al principio baja e insegura, se fortalece con cada palabra, llenándose de una fuerza nacida de las profundidades de su alma atormentada. Dice que algunos de sus libros son simple doctrina cristiana, de la que ni siquiera su enemigo se retractaría, que otros denuncian la tiranía del papado, bajo la cual gime toda la nación alemana, y solo en los terceros, los polémicos quizás, ha sido demasiado duro. Pero retractarse. Dice que, hasta que no sea convencido por los testimonios de las Escrituras y por razones evidentes, pues no cree ni en el Papa ni en los concilios, ya que es evidente que a menudo se han equivocado y se han contradicho, está atado por los pasajes de las Escrituras que ha citado. Y su conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puede ni quiere retractarse de nada, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni honesto. Se calla un momento, recorriendo el salón con una mirada ardiente, y luego pronuncia las palabras que se convertirán en el lema de una nueva era. Palabras que dividirán en dos el mundo cristiano occidental
y cuyo eco resonará durante siglos. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Este hombre se llamaba Martín Lutero, y esta es su historia. La historia de cómo los demonios internos de un hombre se convirtieron en los demonios de todo un continente. La historia de cómo la búsqueda de la salvación personal condujo al nacimiento de una nueva fe, nuevas naciones y un nuevo mundo. Esta es la historia de la Reforma. Para comprender por qué el martillo con el que Lutero clavó sus tesis en las puertas de la iglesia tuvo el efecto de una bomba, primero hay que entender cómo era el mundo en el que vivía. El comienzo del siglo XVI no es un simple cambio de fechas en el calendario. Es una zona crepuscular de la historia, una época de cambios tectónicos en la que el viejo mundo medieval ya agonizaba, pero el nuevo, el mundo del Renacimiento y la Edad Moderna, aún no había nacido. Fue una época de profundas contradicciones, miedos y grandes esperanzas. Y en el centro de este mundo, como un monolito gigantesco, se alzaba ella. La Iglesia Católica Romana. Al hombre moderno le resulta difícil imaginar el poder omnímodo que la Iglesia tenía en la vida del europeo medieval. No era una simple organización religiosa. Era un estado total que impregnaba todos los aspectos de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte. La Iglesia bautizaba al niño, introduciéndolo en la comunidad de los cristianos. Lo casaba, santificando el matrimonio. Le perdonaba los pecados en la confesión, dándole la esperanza de la salvación. Y lo acompañaba en su último viaje, determinando a dónde iría su alma, al cielo, al infierno o al purgatorio. Su poder no era solo espiritual. La Iglesia era el mayor señor feudal y terrateniente de Europa. Le pertenecía hasta un tercio de todas las tierras cultivables en Alemania, Francia e Inglaterra. Los monasterios y obispados eran poderosas corporaciones económicas que poseían aldeas, bosques y minas. La Iglesia cobraba su propio impuesto, el diezmo, que suponía una pesada carga para el campesinado. Tenía sus propias leyes, el derecho canónico y sus propios tribunales, que juzgaban no solo a los clérigos, sino también a los laicos en una amplia gama de asuntos, desde la herejía hasta el adulterio. A la cabeza de esta colosal pirámide de poder se encontraba el Papa de Roma, el vicario de Cristo en la tierra. Su autoridad se consideraba superior a la de cualquier rey o emperador. Podía coronar y deponer monarcas, liberarlos de sus juramentos de lealtad a sus súbditos, imponer un interdicto sobre países enteros, prohibiendo la celebración de cualquier rito eclesiástico y por lo tanto condenando, como creía la gente, las almas de todos los habitantes a los tormentos eternos. La curia papal en Roma era un aparato burocrático complejísimo, cuyos tentáculos llegaban hasta la parroquia más remota de Escocia o Sicilia. Este sistema parecía eterno, establecido por Dios e inquebrantable. Pero a principios del siglo XVI, en sus cimientos ya se abrían profundas grietas. Fue precisamente en la cima de esta pirámide, en la propia Roma, donde la descomposición era más evidente. La época del Renacimiento, con su culto a la belleza, el lujo y la antigüedad, transformó la ciudad eterna en la capital no solo del mundo cristiano, sino también de las artes y los placeres seculares. Los papas del Renacimiento eran más príncipes italianos que pastores espirituales. Hacían guerras, tejían complejísimas intrigas políticas, gastaban sumas fabulosas en la construcción de magníficas catedrales y palacios, y patrocinaban a grandes artistas como Miguel Ángel, Rafael y Bramante. Pero detrás de esta brillante fachada se escondía un profundo vacío espiritual y una corrupción manifiesta. Sixto IV, Inocencio VIII, Alejandro VI Borgia. Estos nombres se convirtieron en sinónimos de nepotismo, la concesión de cargos eclesiásticos a parientes, simonía, la venta de cargos eclesiásticos y una depravación manifiesta. El trono papal se compraba y se vendía. Jóvenes de familias nobles se convertían en cardenales.
Obispos y abades poseían docenas de beneficios, cargos lucrativos, sin aparecer nunca en sus diócesis y preocupándose solo de recaudar ingresos. Esta sed de dinero impregnaba toda la estructura eclesiástica, de arriba a abajo. Innumerables impuestos, tasas por nombramientos, pagos por cualquier servicio eclesiástico, todo ello afluía a Roma. Pero la principal y más escandalosa fuente de ingresos fue el comercio de indulgencias. La doctrina de las indulgencias surgió de la práctica de la penitencia. Originalmente, para obtener el perdón de los pecados, el pecador debía realizar una penitencia, ciertas obras piadosas como oraciones, ayuno o peregrinación. Con el tiempo, la Iglesia estableció que la penitencia podía ser sustituida por una donación monetaria. Pero el verdadero avance fue la idea del llamado tesoro de los méritos. Según esta doctrina, Cristo, la Virgen María y los santos durante su vida realizaron muchas más buenas obras de las necesarias para su propia salvación. Este exceso de méritos se guarda en una especie de banco celestial del que puede disponer el Papa. Al comprar una indulgencia, el creyente podía tomar de este tesoro y saldar con él la pena temporal por sus pecados que su alma tendría que cumplir en el purgatorio. Originalmente, esto solo se aplicaba a los pecados ya confesados y absueltos, pero a principios del siglo XVI, este sistema se convirtió en una operación comercial abiertamente cínica. Predicadores vendedores especiales recorrían Europa vendiendo bulas papales que, según afirmaban, no solo podían acortar la estancia en el purgatorio, sino también garantizar el perdón total de cualquier pecado, incluso futuro, sin ningún arrepentimiento. Además, se podía comprar una indulgencia para los parientes fallecidos, para sacar inmediatamente sus almas del fuego del purgatorio. Un famoso dicho de uno de estos vendedores, Johann Tetzel, rezaba: «Tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela». Esta práctica provocó una sorda indignación en toda Europa. Para muchas personas piadosas era una blasfemia, la transformación del gran sacramento de la penitencia en un regateo de mercado. El descontento era especialmente fuerte en Alemania. Alemania o, más exactamente, el Sacro Imperio Romano Germánico, a principios del siglo XVI, era un mosaico de cientos de principados, ducados, obispados y ciudades libres prácticamente independientes. A diferencia de Inglaterra, Francia o España, aquí no había un poder central fuerte capaz de oponerse a los apetitos financieros de Roma. El emperador era más un jefe nominal que un gobernante real. Esta fragmentación política convertía a Alemania en una presa fácil para los recaudadores de impuestos papales. No en vano, en todo el país circulaba un amargo proverbio: Roma es un saco que nunca se llena. El dinero extraído de las tierras alemanas se destinaba a la construcción de catedrales en la lejana Italia y a la vida lujosa de la curia romana, lo que provocaba un agudo sentimiento de humillación nacional e ira. Pero no se trataba solo de dinero y política. La propia atmósfera de la época estaba impregnada de una profunda inquietud espiritual. La Baja Edad Media fue una época de miedo. El recuerdo de la peste negra, la terrible epidemia de peste del siglo XIV que aniquiló hasta la mitad de la población de Europa, todavía estaba vivo. Las guerras constantes, el hambre y la inestabilidad social creaban una sensación de fragilidad de la vida y de proximidad de la muerte. La gente estaba obsesionada con la idea de la salvación de su alma. Las representaciones del juicio final, de los tormentos del infierno, de esqueletos danzantes adornaban las paredes de las iglesias. La Iglesia, en lugar de dar consuelo, solo aumentaba estos miedos, ofreciendo la salvación a través del cumplimiento mecánico de los ritos, la compra de indulgencias y la veneración de reliquias. Al mismo tiempo, desde el sur, desde Italia, llegaban las nuevas ideas del humanismo. Los humanistas como Erasmo de Rotterdam,
Llamaban a volver a las fuentes, al estudio de la Biblia y de las obras de los primeros padres de la Iglesia en sus idiomas originales, es decir, griego y latín. Se burlaban de la ignorancia de los monjes, de las disputas escolásticas y de las supersticiones populares. Su lema, ad fontes, a las fuentes, era un llamado a purificar la fe de las adiciones posteriores. Aunque la mayoría de los humanistas no pensaban en romper con Roma, sus críticas prepararon el terreno para cambios más radicales. Fue en este mundo lleno de codicia y piedad, de miedo y esperanza, de caos político y efervescencia intelectual, donde estaba destinado a llegar un hombre cuyo drama espiritual personal se convertiría en el drama de toda Europa. Un hombre que no buscaba la revolución sino solo un Dios misericordioso. Pero en su búsqueda de Dios encontró algo mucho más grande. Encontró un mundo nuevo. Antes de que Martín Lutero se convirtiera en la voz de la Reforma, era simplemente Martín, hijo de Hans y Margarete Luther, de la ciudad sajona de Eisleben. Su personalidad, sus miedos, su obstinación y su fe fueron forjados en el ambiente austero, casi primitivo, de la Alemania bajo medieval, en una familia que luchaba desesperadamente por ascender en la escala social y en un mundo donde Dios y el diablo no eran conceptos abstractos, sino fuerzas reales y cotidianas. Nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una pequeña ciudad del condado de Mansfeld. Al día siguiente, día de San Martín de Tours, fue bautizado y recibió el nombre de este popular santo. Su apellido en aquella época se escribía de diversas maneras, como Luther, Loder, y solo más tarde, ya siendo profesor, lo cambió a la manera helenizada, Eleutherius, que significa libre, para luego quedarse con la variante Luther. Sus padres eran de origen campesino, pero en el momento del nacimiento de Martín, ya habían dado el primer paso para formar parte de la incipiente clase burguesa. Su padre, Hans Luther, era un hombre de voluntad de hierro, enormes ambiciones y carácter severo. No quiso quedarse en el campo y compartir la exigua parcela campesina con sus hermanos. Se trasladó a Eisleben y luego a la vecina Mansfeld para probar suerte en el negocio que era el pilar de la economía de esa región. La minería del cobre. La vida de un minero en aquella época era dura y peligrosa. La gente trabajaba en minas estrechas y oscuras, arriesgándose a morir bajo un derrumbe o a asfixiarse por los gases de la mina. Pero Hans no era un simple trabajador. Demostró tener visión para los negocios y, con el tiempo, de simple minero pasó a ser arrendatario y luego copropietario de varias fundiciones y minas. Tuvo éxito. La familia Luther se convirtió en una de las más respetadas de Mansfeld. Hans incluso fue elegido para el consejo de la ciudad. Pero este éxito se compró a costa de un trabajo increíble y una economía durísima. Y toda la carga de sus ambiciones no realizadas la depositó en su primogénito, Martín. La madre de Lutero, Margaret, de soltera Lindemann, procedía de una familia burguesa más acomodada. Era una mujer trabajadora, piadosa y, al igual que su marido, muy estricta. Lutero recordaría más tarde cómo una vez, por robar una sola nuez, su madre lo golpeó hasta hacerlo sangrar. La educación en casa de los Luther fue típica de la época, severa, basada en la obediencia incondicional y los castigos corporales. Un proverbio alemán decía que la vara y la manzana ácida hacen a los niños piadosos. Pero detrás de esta severidad no había tanto crueldad como miedo. Los padres de Lutero vivían en un mundo impregnado de supersticiones. Creían en las brujas, que podían echar mal de ojo al ganado y a los niños, en los gnomos y los kobolds que habitaban en las minas, en los espíritus de los bosques y las aguas. Y sobre todo este mundo se cernía la sombra del diablo, un enemigo real y poderoso que solo esperaba el momento de apoderarse del alma humana. Esta atmósfera se impregnó profundamente en la conciencia del joven Martín. Desde niño, fue propenso a ataques de melancolía y miedo. Temía a las tormentas, a la oscuridad, pero sobre todo, temía a Dios.
El Dios de su infancia no era el Padre amoroso del Nuevo Testamento. Era un juez terrible y castigador, como el Cristo representado en las vidrieras de las iglesias, sentado en un arco iris con una espada y un lirio saliendo de su boca, símbolos del juicio y la misericordia. Pero la espada siempre parecía más temible. Este terror ctónico y primitivo ante la ira de Dios se convertiría en el leitmotiv de todas sus búsquedas espirituales. Hans Luther decidió firmemente que su hijo no seguiría sus pasos en las polvorientas minas. Debía ser abogado. La carrera de abogado en aquella época era un camino seguro hacia la riqueza, la influencia y quizás incluso un título nobiliario. Era el sueño de un padre de una vida mejor para su hijo. Por eso, a Martín lo enviaron a la escuela desde muy temprano. Primero a la escuela de la ciudad en Mansfeld, luego, a los 14 años, a Magdeburgo, a la escuela de los hermanos de la vida común y después a Eisenach, la ciudad natal de su madre. La educación en aquella época estaba lejos de los ideales humanistas. Se basaba en la memorización de la gramática, la retórica y la lógica latinas. La principal herramienta pedagógica era la vara. Lutero recordaría más tarde que en una sola mañana podían azotarlo hasta 15 veces. Aprendió a hablar y escribir con fluidez en latín, la lengua de la Iglesia, la ciencia y el derecho. En Eisenach encontró refugio en la casa de la respetada familia Cotta, donde por primera vez entró en contacto con un ambiente más culto y refinado. Aprendió a tocar el laúd y a cantar, mostrando unas dotes musicales notables que más tarde le servirían de mucho al crear el coral protestante. En 1501, a la edad de 17 años, Martín Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, una de las más antiguas y prestigiosas de Alemania. Hans Luther, orgulloso de su hijo, pagaba sus estudios y su manutención. Martín era un estudiante aplicado y capaz. Se sumergió en el estudio de la filosofía, especialmente en las obras de Aristóteles en su interpretación escolástica. Era conocido entre sus compañeros como el filósofo. Sobresalía en las disputas públicas, perfeccionando su habilidad para pensar lógicamente y hablar de forma convincente. En 1502 obtuvo el título de bachiller, y a principios de 1505 el de maestro en artes, quedando en segundo lugar entre 17 candidatos. El sueño de su padre estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Ante Martín se abría una brillante carrera. Se matriculó, como estaba previsto, en la Facultad de Derecho. Hans Luther le regaló un costoso compendio de derecho romano, el Corpus Juris Civilis. Parecía que su destino estaba predeterminado. Se convertiría en un abogado de éxito, se casaría con una joven de buena familia, aumentaría la fortuna de los Luther y ocuparía un lugar honorable en la sociedad. Pero dentro del alma de este exitoso joven ya se gestaba una tormenta. El estudio de la filosofía no le daba respuestas a las preguntas principales que lo atormentaban. ¿Cómo salvar su alma? ¿Cómo merecer la gracia de un Dios terrible? ¿Cómo un hombre mortal y pecador puede resistir ante la eternidad? Su ansiedad interior, su anfectum, como más tarde llamaría a este estado de terror y desesperación espiritual, crecía día a día. Se sentía como un grano de arena, perdido en un cosmos vasto y hostil, gobernado por una fuerza incomprensible e iracunda. Estaba a las puertas de una brillante carrera secular. El mundo entero yacía a sus pies, pero para ello solo necesitaba una cosa: acallar la voz de la conciencia que se hacía cada vez más fuerte. El destino, sin embargo, le preparaba un camino muy diferente, y para que tomara este nuevo camino fue necesario un rayo, en el sentido más literal de la palabra. Verano de 1505. El maestro en artes Martín Lutero, de 21 años, regresa a Erfurt tras una visita a sus padres en Mansfeld. Camina solo por un camino rural. En su cabeza probablemente bullen pensamientos sobre sus próximos estudios de derecho,
sobre el futuro que su padre ha planeado tan cuidadosamente para él. El día declina. El cielo en el horizonte se oscurece, adquiriendo un tono siniestro, de un violeta plomizo. El aire se vuelve quieto y bochornoso, como antes de una tormenta. Y entonces estalla. No fue una simple tormenta de verano. Fue una verdadera tempestad, furiosa y primitiva. El cielo se partió en dos. Destellos cegadores de relámpagos se sucedían con truenos ensordecedores que parecían hacer temblar la tierra misma. Una lluvia torrencial convirtió el camino en un lodazal. Lutero, sorprendido por la tormenta en campo abierto, cerca del pueblo de Stotternheim, fue presa de un pánico, de un terror animal. No era un simple miedo a mojarse o a resfriarse. Era un terror metafísico, esa misma Anfechtung, que se escondía en lo más profundo de su alma y que ahora se desataba, avivada por la furia de los elementos. En cada relámpago veía la ira de Dios. En cada trueno oía la voz del juez castigador. Y entonces ocurre lo que cambió toda su vida y, en última instancia, la historia del mundo. Un destello cegador cae muy cerca. Algunos biógrafos afirman que el rayo lo derribó al suelo. Presa de un terror mortal, convencido de que era el propio Dios que venía a llevarse su alma pecadora, Lutero lanza un grito desesperado. Pero no se dirige a Dios Padre ni a Cristo Juez. Invoca a aquella que era considerada intercesora en la hora de una muerte súbita, a la patrona de su familia y de todos los mineros. Grita: «¡Santa Ana, ayúdame! ¿Me haré monje?». No fue una decisión meditada. Fue un voto arrancado del alma en un momento de extrema desesperación. Fue un pacto medieval con una santa. La vida a cambio del servicio a Dios. La tormenta amainó tan repentinamente como había comenzado. Lutero estaba vivo, y ahora estaba atado por su palabra. Para un hombre de su tiempo, con su conciencia agudizada, romper un voto hecho a una santa en una hora de peligro mortal era impensable. Significaba condenarse a una muerte segura, y no solo corporal, sino eterna. Regresó a Erfurt como un hombre completamente diferente. Para horror de sus amigos universitarios, organizó una fiesta de despedida en la que anunció su decisión. Le suplicaron, lo llamaron una locura, que renunciara a una brillante carrera por la vida pobre y austera de un monasterio. Pero él se mantuvo firme. Para su padre fue un golpe aún mayor. Cuando Hans Luther se enteró de la decisión de su hijo, se enfureció. Todas sus esperanzas, todos sus esfuerzos, todo el dinero invertido en la educación de Martín, todo se había ido por la borda. No veía en ello un impulso piadoso, sino una huida vergonzosa y una traición. La relación entre padre e hijo se rompió durante muchos años. Pero Martín ya había tomado su decisión. El 17 de julio de 1505, apenas 2 semanas después de la tormenta en Stotternheim, llamó a las puertas del monasterio de los Agustinos Negros en Erfurt. Era una de las órdenes monásticas más estrictas y respetadas de Alemania. No vino aquí en busca de paz. Vino aquí para salvar su alma. Buscaba una fortaleza que lo protegiera de la ira de Dios y de las artimañas del diablo. Pero muy pronto descubriría que los demonios más terribles no habitan fuera, sino dentro. La vida monástica estaba estrictamente regulada. El día estaba programado al minuto. Levantarse mucho antes del amanecer, 7 servicios diarios que comenzaban de noche y terminaban tarde en la noche. Horas de oración, canto de salmos, contemplación silenciosa. Comida escasa, una cama dura en una celda fría y sin calefacción, un tosco hábito de lana que irritaba el cuerpo. Trabajo físico, estudio de las Sagradas Escrituras y de las obras de los padres de la Iglesia. Todo ello estaba dirigido a un único objetivo: la mortificación de la carne y del orgullo, la sumisión total de la propia voluntad a la voluntad de Dios. Lutero se sumergió de cabeza en esta nueva vida. No era un buen monje, era un monje ejemplar.
Superaba a todos sus hermanos en celo. Ayunaba hasta la extenuación, a veces sin probar bocado durante 3 días. Pasaba noches en vela en oración, helándose en su celda sin manta. Mortificaba su carne con autoflagelación. Se confesaba varias veces al día, atormentando a su confesor durante horas con la enumeración de los más mínimos pensamientos pecaminosos, hasta que éste, desesperado, exclamaba: «Ve y comete un pecado de verdad, como matar o robar, y no vengas a mí con estas nimiedades». Hacía todo lo que la Iglesia prescribía para alcanzar la santidad, e incluso más. Intentaba literalmente arrancarle a Dios su salvación por la fuerza de sus proezas ascéticas, pero cuanto más se esforzaba, más se hundía en el abismo de la desesperación. La paz no llegaba. La certeza de la salvación no aparecía. Al contrario, cuanto más pura era su vida exterior, más agudamente sentía su pecaminosidad interior. Cualquier pensamiento casual, cualquier deseo fugaz le parecía un pecado mortal, que demostraba su total depravación. En este período de crisis espiritual, el destino unió a Lutero con un hombre que desempeñó un papel clave en su vida, Johann von Staupitz, el vicario general de la Orden Agustina en Alemania. Staupitz no solo era un sabio administrador, sino también un psicólogo sutil y un hombre profundamente creyente, perteneciente a una tradición mística que buscaba la comunicación directa y personal con Dios. Vio en el joven y atormentado monje no a un loco obstinado, sino a un alma que buscaba sinceramente a Dios. Se convirtió para Lutero en un padre espiritual, un mentor y un amigo. Escuchaba sus interminables confesiones, intentaba consolarlo y guiarlo. Le dijo: «¿Quieres ser un pecador imaginario y tener un Salvador imaginario? Acostúmbrate a la idea de que Cristo es un Salvador real y que tú eres un pecador real». Staupitz intentó desviar la atención de Lutero de sus propios pecados hacia los méritos de Cristo. Lo instó a dejar de concentrarse en Dios como un juez terrible y a verlo como un Padre amoroso que envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Fue Staupitz quien tomó 2 decisiones que cambiaron radicalmente la trayectoria de la vida de Lutero. En primer lugar, insistió en que Lutero se ordenara sacerdote. En 1507, Martín Lutero celebró su primera misa. Este evento lo sumió de nuevo en el temor. La idea de que él, un pecador insignificante, sostenía en sus manos el cuerpo y la sangre de Cristo le resultaba insoportable. En segundo lugar, y esto fue lo más importante, Staupitz decidió que el mejor remedio para la infructuosa introspección era el trabajo responsable y el esfuerzo intelectual. Ordenó a Lutero que se preparara para enseñar teología. En 1508, lo envió a la recién fundada Universidad de Wittenberg, una pequeña ciudad sajona, para enseñar la filosofía de Aristóteles, y más tarde lo obligaría a obtener el doctorado en teología y a ocupar la cátedra de estudios bíblicos. Staupitz esperaba que, al estudiar y explicar las Escrituras a otros, Lutero finalmente encontraría las respuestas para sí mismo. No sospechaba qué respuestas encontraría su inquieto discípulo y a qué consecuencias conduciría. El camino de la celda de la desesperación conducía al aula y, de allí, a la arena de la historia mundial. Al enviar a Lutero del monasterio de Erfurt a Wittenberg, Johann von Staupitz tenía un buen propósito: distraer a su protegido de la introspección destructiva y cargarlo de trabajo. Pero antes de que Lutero se sumergiera de cabeza en la enseñanza, estaba destinado a vivir una experiencia que se convertiría para él en una conmoción profundísima y que, en gran medida, determinaría su futura actitud hacia el papado. En 1510 fue enviado a Roma. El viaje fue motivado por asuntos internos de la Orden Agustina. Lutero y otro monje fueron enviados a Roma para presentar la posición de la parte más estricta de la orden en una disputa con la más liberal. Para Lutero no fue un simple viaje de servicio. Fue la peregrinación de su vida.
Iba a la ciudad eterna, la capital del mundo cristiano, el lugar del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo, la residencia del vicario de Cristo. Iba allí con temor y reverencia como un peregrino piadoso, con la esperanza de encontrar consuelo espiritual y fortalecer su fe. El viaje fue largo y difícil. Caminó a través de los Alpes nevados, deteniéndose en los monasterios de su orden en el sur de Alemania e Italia. Cuando finalmente vio desde lejos los contornos de Roma, cayó de rodillas y exclamó: «Te saludo, Santa Roma, 3 veces santa por la sangre de los mártires derramada en ti». Pero lo que vio en la propia ciudad lo dejó en shock. En lugar de una capital de piedad, vio una capital de lujo, depravación y cinismo. A él, un simple monje alemán educado en el rigor y la reverencia, le sorprendió la actitud frívola y a menudo blasfema del clero italiano hacia lo sagrado. Vio a sacerdotes que celebraban la misa tan rápidamente que lograban realizar varios servicios en el tiempo que él tardaba en celebrar uno, apresurándolo con las palabras «pasa, pasa», que significa «sigue, sigue». Oyó historias de cómo algunos sacerdotes durante la Eucaristía, en lugar de las palabras de la consagración, susurraban: «Pan eres y pan seguirás siendo, vino eres y vino seguirás siendo». Vio el increíble lujo de los palacios cardenalicios que contrastaba con la miseria del pueblo llano. Le sorprendió la inmoralidad manifiesta que reinaba en la ciudad, y por todas partes se topó con la comercialización de la fe. Roma era un enorme mercado de venta de reliquias sagradas y bienes espirituales. Y sin embargo se esforzó por seguir siendo un peregrino piadoso. Visitó todos los santuarios principales. Celebró la misa en la Basílica de San Pedro. Incluso subió de rodillas la escalera santa, la Scala Sancta, la escalera que, según la tradición, fue traída del palacio de Poncio Pilato y por la que caminó el propio Cristo. En cada escalón rezaba un Padre Nuestro, creyendo que con ello podría liberar el alma de su abuelo del purgatorio, pero al llegar a la cima, en lugar del esperado alivio espiritual, solo sintió duda. Por su mente pasó un pensamiento: ¿quién sabe si esto es verdad? Lutero permaneció en Roma alrededor de un mes. Regresó a Alemania profundamente decepcionado y confundido. Todavía no se había convertido en un enemigo del Papa, pero en su alma se había instalado la duda. Vio que la iglesia terrenal, gobernada desde Roma, estaba enferma. Vio en la ciudad eterna no la Jerusalén celestial, sino más bien una nueva Babilonia. Esta experiencia, superpuesta a sus búsquedas espirituales personales, se convertiría en el prisma a través del cual vería todas las acciones posteriores de la curia romana. Al regresar a Wittenberg, Lutero, por insistencia de Staupitz, completó su educación. En 1512, obtuvo el doctorado en teología y ocupó la cátedra de estudios bíblicos, sucediendo en este puesto al propio Staupitz. Ahora su principal deber era dar clases a los estudiantes sobre los libros de las Sagradas Escrituras. La Universidad de Wittenberg, fundada por el elector de Sajonia Federico el Sabio solo 10 años antes, era una institución nueva y no la más prestigiosa. Pero precisamente esto le daba libertad de las viejas tradiciones escolásticas. Lutero resultó ser un profesor brillante. Sus clases, basadas no en la repetición de los comentarios de los teólogos medievales, sino en una lectura profunda y personal del texto bíblico, atrajeron a cada vez más estudiantes. Impartió cursos sobre los Salmos, la epístola a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Fue aquí, en el proceso de preparación de estas clases, en el silencio de su celda, situada en la torre del monasterio de Wittenberg, donde se produjo su avance espiritual y teológico decisivo. Los historiadores llaman a este evento la Turmerlebnis, que significa la experiencia de la torre. La fecha exacta de este evento es desconocida. El propio Lutero la sitúa entre 1513 y 1518. No fue una iluminación repentina como un rayo. Más bien,
fue el resultado de una larga y dolorosa meditación sobre un único versículo de la Biblia. Este versículo era de la Epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, donde dice: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La clave para Lutero fue el concepto de la justicia de Dios. En el marco de la teología medieval en la que fue educado, este concepto significaba la justicia punitiva y retributiva de Dios juez. Era esa justicia que Dios exige del hombre y por cuya falta castiga. Para Lutero, que sentía agudamente su pecaminosidad, esta justicia de Dios era aterradora. Odiaba esa expresión porque representaba a Dios como un verdugo implacable. Pero al reflexionar sobre el contexto de la frase del apóstol Pablo, Lutero llegó de repente a una comprensión completamente nueva. Se dio cuenta de que Pablo no habla de la justicia que Dios exige, sino de la que concede. No es una justicia activa, punitiva. Es una justicia pasiva, otorgada, que el hombre recibe no a través de sus obras, ayunos, oraciones o la compra de indulgencias, sino exclusivamente a través de la fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. La salvación no es una recompensa por los méritos, sino un don gratuito. El hombre no puede ganarse un lugar en el cielo. Solo puede, con fe, aceptar el don de la salvación que Dios le ofrece en Cristo. La justicia que hace al hombre agradable a Dios no es su propia justicia, sino la justicia de Cristo que se le imputa al creyente, cubriendo sus pecados como un manto. Este descubrimiento revolucionó todo el mundo espiritual de Lutero. Escribió más tarde: Aquí sentí que había vuelto a nacer y que había entrado en el paraíso por puertas abiertas. Todas las sagradas escrituras se me presentaron bajo una nueva luz. El terror ante Dios juez fue reemplazado por una alegría exultante al encontrar a Dios Salvador. La carga de tener que alcanzar su propia salvación se desvaneció de sus hombros. Este era el Evangelio, la buena nueva, que había estado buscando durante tanto tiempo. De esta revelación central, la justificación por la sola fe, o sola fide, se derivaban necesariamente otros principios. Si la salvación se concede solo por la fe, entonces todas las instituciones humanas que la Iglesia había declarado medios de salvación, como los votos monásticos, las peregrinaciones, la veneración de santos y reliquias y, lo más importante, las indulgencias, perdían todo sentido. No solo eran inútiles, eran perjudiciales porque alejaban al hombre de Cristo y lo hacían confiar en sus propias obras. Y si la única fuente de verdad sobre la salvación es el Evangelio, entonces la máxima autoridad para un cristiano no debe ser la palabra del Papa o el decreto de un concilio eclesiástico, sino solo las sagradas escrituras o sola escritura. Lutero aún no era consciente de todas las consecuencias revolucionarias de su descubrimiento. No tenía la intención de dividir la Iglesia. Creía que simplemente había redescubierto la verdad, largamente olvidada, del apóstol Pablo y de San Agustín. Comenzó a exponer sus nuevas ideas en clases y disputas en la Universidad de Wittenberg. Sus colegas y estudiantes se sintieron atraídos por su pasión y la profundidad de su pensamiento. Wittenberg se convirtió gradualmente en el centro de un nuevo movimiento teológico. El mundo fuera de esta pequeña ciudad universitaria aún no sabía nada de la revolución teológica que había tenido lugar en el alma de un monje. Pero muy pronto surgiría un motivo que obligaría a este monje a salir del silencio de su torre y a dirigirse con su descubrimiento al mundo entero. Ese motivo llegaría a Alemania en la persona de un monje dominico llamado Johann Tetzel, que traía consigo una mercancía que prometía la salvación por dinero. Mientras Martín Lutero en Wittenberg llegaba a la conclusión de que la salvación del alma es un don gratuito de Dios, por las tierras vecinas viajaba un hombre que, con una escala sin precedentes, demostraba lo contrario. Afirmaba que la salvación se podía comprar, e incluso tenía un precio establecido.
Este hombre, que se convirtió en el catalizador involuntario de la reforma, fue el monje dominico Johann Tetzel, comisario general para la venta de indulgencias en las tierras alemanas. En la base de toda la campaña de venta de indulgencias se encontraban dos factores: las ambiciones desmedidas de un joven aristócrata y un grandioso proyecto de construcción en Roma. El Papa León X, de la Casa de los Medici, un hombre refinado, amante de las artes y del lujo, necesitaba enormes fondos para completar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma, la misma que hoy asombra por su magnificencia. Para ello, anunció una indulgencia jubilar especial. En Alemania, esta iniciativa papal coincidió con los intereses de Alberto de Brandeburgo. Este vástago de 23 años de la poderosa casa de los Hohenzollern ya era arzobispo de Magdeburgo y administrador del obispado de Halberstadt. Pero ansiaba obtener también el puesto más rico e influyente de la Iglesia alemana: la sede arzobispal de Maguncia, que le confería el estatus de elector del emperador. La acumulación de 3 cargos tan altos estaba estrictamente prohibida por el derecho canónico. Pero en la Roma del Renacimiento, cualquier prohibición podía ser eludida con dinero. El Papa León X aceptó hacer una excepción para Alberto por una enorme suma de 24.000 ducados, y según algunas fuentes, incluso más. El joven arzobispo no tenía tanto dinero, y entonces se cerró un trato cínico. Alberto tomó un gigantesco préstamo de la mayor casa bancaria de Europa, los Fugger de Augsburgo, y para que pudiera pagar su deuda, el Papa le concedió el derecho exclusivo de vender la indulgencia de San Pedro en sus territorios durante 8 años. Las condiciones eran que la mitad de todo el dinero recaudado iría a Roma para la construcción de la basílica, y la otra mitad a Alberto, para pagar su deuda con los Fugger. Representantes de la casa bancaria acompañaban a los vendedores de indulgencias por todas partes para cobrar su parte de inmediato. La salvación de las almas se había convertido en un gran proyecto financiero internacional. El principal organizador y promotor de esta campaña en Alemania fue Johann Tetzel. Era un predicador experimentado y, hay que reconocerlo, talentoso. Su aparición en cada ciudad se organizaba como un gran espectáculo. La procesión entraba en la ciudad con la bula papal sobre un cojín de terciopelo, al son de las campanas y el canto de los himnos. En la plaza principal se instalaba un estrado, adornado con el escudo papal y una cruz. Tetzel era un maestro de la presión psicológica. Sus sermones estaban dirigidos a la gente sencilla, inculta y supersticiosa. Describía con vivos colores los horrores del purgatorio, donde sufrían las almas de sus padres, esposas e hijos fallecidos. Apelaba a la multitud preguntando si no oían sus lamentos, pues suplicaban ayuda y podían ser salvados por unas pocas y míseras monedas. Ofrecía una especie de lista de precios para la absolución de diversos pecados. Se jactaba de que sus indulgencias podían salvar incluso a quien, Dios no lo quiera, hubiera deshonrado a la Virgen María. Y por supuesto, repetía incansablemente su principal eslogan publicitario, que decía que, tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio al cielo vuela. Esta campaña tuvo un enorme éxito comercial. La gente, asustada y engañada, le llevaba a Tetzel sus últimos ahorros, creyendo que compraban la bienaventuranza eterna para ellos y sus seres queridos. El elector de Sajonia, Federico el Sabio, protector de Lutero, prohibió a Tetzel la entrada en su territorio. Las razones eran más económicas que teológicas. Federico no quería que el dinero de sus súbditos saliera de Sajonia. Además, él mismo tenía una enorme colección de reliquias sagradas en la iglesia del castillo de Wittenberg, y los peregrinos que la visitaban el día de Todos los Santos también podían obtener una indulgencia, cuyos ingresos iban a parar al tesoro del elector. No quería competencia. Pero la prohibición no sirvió de nada. Wittenberg estaba cerca de la frontera.
y los feligreses de Lutero acudían en masa a las ciudades vecinas donde Tetzel había desplegado su negocio, y regresaban de allí ondeando las bulas papales. Cuando acudían a Lutero para confesarse, se negaban a arrepentirse de sus pecados, declarando que ya habían comprado el perdón total. Para Lutero, esto fue la gota que colmó el vaso. Vio cómo esta charlatanería cínica destruía la esencia misma de la fe. A la gente se le enseñaba que se podía comprar el perdón de Dios, que el arrepentimiento no era necesario, que la salvación era una mercancía, no era un simple abuso. Era, desde su punto de vista, una distorsión diabólica del Evangelio. Él, como doctor en teología y sacerdote responsable de las almas de su Grey, no podía callar. El 31 de octubre de 1517, en la víspera del Día de Todos los Santos, Martín Lutero dio un paso que, según su intención, debía iniciar un debate académico entre los teólogos. Redactó una lista de 95 tesis o proposiciones para la disputa, escritas en latín y dedicadas al tema de la penitencia y las indulgencias. Siguiendo la tradición universitaria establecida, según cuenta la leyenda, clavó este documento en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg, que servían como una especie de tablón de anuncios. En estas tesis Lutero aún no rompía con el Papa ni rechazaba la idea del purgatorio, pero asestaba un golpe demoledor a toda la práctica comercial de las indulgencias. Afirmaba que el verdadero arrepentimiento es un estado interior que dura toda la vida, y no un acto único que puede ser reemplazado por la compra de una bula. Declaraba que el Papa solo puede perdonar las penas que él mismo ha impuesto, pero no puede anular la culpa ante Dios ni liberar almas del purgatorio. Planteaba preguntas simples y demoledoras, como por qué el Papa, si realmente puede liberar almas del purgatorio, no lo hace por amor cristiano gratuitamente y lo hace por un dinero despreciable para la construcción de una basílica, y proclamaba que el verdadero tesoro de la Iglesia es el santísimo Evangelio de la gloria y la gracia de Dios, y no el tesoro de los méritos. Exhortaba a los cristianos a seguir a Cristo a través del sufrimiento y la tribulación, y no a consolarse con una falsa seguridad comprada con dinero. Lutero no esperaba lo que sucedió a continuación. Envió copias de sus tesis al arzobispo Alberto de Maguncia y a algunos otros jerarcas, creyendo ingenuamente que compartirían su preocupación. Alberto, cuyos intereses financieros se veían directamente afectados, las remitió inmediatamente a Roma con una denuncia contra el monje de Wittenberg. Pero el papel decisivo lo jugó otra cosa. Alguien de los amigos de Lutero, o él mismo, tradujo las tesis del latín al alemán y las entregó a los impresores. Y entonces ocurrió un milagro. Gracias a la imprenta de Gutenberg, inventada solo medio siglo antes, las tesis se difundieron por toda Alemania en 2 semanas y por toda Europa en 1 mes. Lo que se había concebido como una disputa académica para un círculo reducido de eruditos se convirtió en un asunto de interés nacional. El propio Lutero quedó asombrado por tal reacción. Escribió que se imprimen y se difunden más allá de todas mis expectativas. Había tocado la fibra sensible de la época. Sus palabras dieron voz al sordo descontento que se había acumulado en Alemania durante décadas. Los príncipes vieron en ellas una oportunidad para debilitar el poder financiero de Roma. Los humanistas aplaudieron la crítica a los abusos eclesiásticos. Los burgueses y los campesinos oyeron la denuncia de los impuestos injustos. La pequeña chispa, encendida en la tranquila Wittenberg, cayó sobre la leña seca, y en toda Europa se desató un incendio. Roma aún no era consciente de todo el peligro. Para León X, era solo otra pelea de monjes en algún lugar de la bárbara Alemania, pero muy pronto comprendería cuán equivocado estaba. El mecanismo de relojería de la Reforma se había puesto en marcha.
La reacción a las 95 tesis convirtió a Martín Lutero de un desconocido profesor de provincias en la figura más discutida y controvertida de Alemania. Él mismo no estaba preparado para tal giro. Al principio, incluso intentó suavizar sus declaraciones, escribiendo unas explicaciones de las tesis en las que aseguraba su lealtad al Papa. Pero el proceso ya era imparable. Roma, que al principio había tratado el asunto con desdén, fue tomando conciencia gradualmente de la magnitud de la amenaza. Comenzó un período de escalada que conduciría inexorablemente a Lutero a una ruptura total con la Iglesia Católica. Lo primero que se le opuso a Lutero fue su propia orden dominica, cuyos intereses se habían visto perjudicados por los ataques a Tetzel. En abril de 1518, Lutero fue convocado a un capítulo, es decir, una asamblea, de la Orden Agustina en Heidelberg. Muchos esperaban que lo obligaran a retractarse, pero en lugar de eso, Lutero convirtió la asamblea en su tribuna. Celebró una disputa en la que expuso los fundamentos de su nueva teología, contraponiendo la teología de la gloria, que se basa en las obras humanas y la razón, a su teología de la cruz, que ve a Dios en el sufrimiento y la humildad. Su discurso causó una enorme impresión en muchos jóvenes monjes y teólogos. En lugar de una condena, encontró nuevos partidarios, entre ellos el futuro reformador de Estrasburgo, Martín Bucero. Roma, mientras tanto, pasó a la acción. Se abrió un proceso por herejía contra Lutero y fue citado a declarar en la Ciudad Eterna. Esto equivalía a una sentencia de muerte. Un viaje a Roma de donde rara vez regresaban los acusados de herejía habría sido el último para él, y aquí entró en juego la gran política. El elector Federico el Sabio, gobernante de Sajonia, era un hombre cauto y piadoso. No era teólogo y quizás no comprendía del todo las sutilezas de la doctrina de su profesor, pero estaba orgulloso de su Universidad de Wittenberg y veía en Lutero a su principal estrella. Además, como príncipe alemán, no quería que un súbdito suyo fuera entregado a una potencia extranjera sin juicio. Utilizando toda su influencia política, Federico consiguió que Roma trasladara el interrogatorio a suelo alemán. En octubre de 1518, Lutero se presentó en Augsburgo ante el legado papal, el cardenal Cayetano. Cayetano era uno de los teólogos más inteligentes de su tiempo, un tomista convencido y un defensor de la autoridad papal. No tenía intención de debatir con Lutero. Su tarea era simple: hacer que el monje pronunciara una sola palabra, revoco, que significa me retracto. Pero Lutero se negó. Sus encuentros duraron 3 días. Cayetano exigía una sumisión incondicional. Lutero exigía que se le demostrara, basándose en las Escrituras, en qué se equivocaba. No hubo diálogo. Al final, unos amigos advirtieron a Lutero de que Cayetano podría ordenar su arresto. Por la noche, en secreto, Lutero huyó de Augsburgo. El encuentro terminó en nada, pero demostró que el compromiso era imposible. Lutero, por primera vez, desobedeció abiertamente a un representante directo del Papa. El año siguiente trajo una tregua temporal. El emperador Maximiliano I murió, y el Papa León X necesitó el apoyo de Federico el Sabio en la elección del nuevo emperador. El caso de Lutero fue aplazado temporalmente, pero en el verano de 1519 tuvo lugar un acontecimiento que se convirtió para Lutero en el punto de no retorno definitivo: la disputa de Leipzig. El iniciador de la disputa fue el profesor de Ingolstadt Johann Eck, un brillante polemista y un ferviente defensor de la ortodoxia católica. Originalmente desafió a un debate al colega de Lutero, Andreas Karlstadt, pero todos sabían que el objetivo principal era el propio Martín. La disputa se celebró en el castillo de Pleißenburg, en Leipzig, con gran pompa y duró 3 semanas. El tema principal del debate fue la naturaleza del poder papal. Eck, siendo un táctico hábil, acorraló a Lutero. Argumentó que negar la supremacía del Papa
que éste había establecido por derecho divino era repetir la herejía del inglés John Wycliffe y del checo Jan Hus, que habían sido condenados por el Concilio de Constanza y quemados en la hoguera 100 años antes. Lutero, ante la disyuntiva, dio un paso fatal. Declaró que el Concilio de Constanza se había equivocado en algunas de sus decisiones al condenar posiciones indudablemente cristianas en la doctrina de Hus, y que la máxima autoridad no era el concilio ni el papa, sino solo las escrituras. En el salón se hizo un silencio sepulcral por un instante. Para todos los presentes, aquello fue una audacia inaudita. Equipararse a un hereje condenado, poner en duda la infalibilidad de un concilio ecuménico, era una rebelión abierta contra toda la jerarquía y la tradición de la Iglesia. Johann Eck triunfaba. Había logrado su objetivo. Había hecho que Lutero se declarara públicamente hereje. Para Eck, la disputa estaba ganada. Pero para la Reforma, esto era solo el principio. Lutero abandonó Leipzig, rompiendo definitivamente con su pasado. Ahora comprendía que su lucha no era una lucha contra los abusos. Era una lucha contra el propio papado. Después de la disputa de Leipzig, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con una velocidad increíble. En 1520, Lutero, consciente de que no había vuelta atrás, publicó 3 de sus obras más famosas y radicales, que se convirtieron en los documentos programáticos de la Reforma. En el tratado A la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma del Estado cristiano, escrito en alemán, se dirigió a las autoridades seculares. Declaró que el papado había levantado 3 murallas a su alrededor para evitar ser reformado. La doctrina de la superioridad del poder espiritual sobre el secular, el derecho exclusivo del Papa a interpretar las Escrituras y el derecho exclusivo del Papa a convocar concilios. Lutero derribó estas murallas proclamando la revolucionaria idea del sacerdocio universal de todos los creyentes. Afirmó que, a través del bautismo, todo cristiano se convierte en sacerdote, y que no existe un estamento especial de clérigos por encima de los laicos. Y si es así, entonces las autoridades seculares como miembros del cuerpo de Cristo tienen el derecho y el deber de reformar la Iglesia si las autoridades espirituales no cumplen con su tarea. Fue un llamado a los príncipes alemanes a tomar la causa de la reforma en sus propias manos. En el Tratado sobre la cautividad babilónica de la Iglesia, escrito en latín para los teólogos eruditos, asestó un golpe al sistema sacramental del catolicismo. Declaró que Roma había tomado cautivos los sacramentos. De los 7 sacramentos católicos dejó solo 2, más tarde 3, que fueron establecidos directamente por Cristo en el Evangelio: el bautismo y la comunión, Eucaristía, así como la penitencia. Rechazó la transubstanciación, la doctrina de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, proponiendo su propia doctrina de la consubstanciación. Esto fue un socavamiento de los cimientos mismos del culto católico. Finalmente, en el pequeño tratado sobre la libertad cristiana, expuso de forma concisa y clara la esencia de su doctrina de la salvación. Formuló la famosa paradoja: el cristiano es un señor libre de todo y no está sujeto a nadie, y el cristiano es un siervo obediente de todo y está sujeto a todos. Libre porque su salvación depende solo de la fe, y no de las obras, y está libre de la ley. Siervo porque, por gratitud a Dios, sirve voluntaria y amorosamente a su prójimo, y sus buenas obras no son la causa, sino la consecuencia de su fe. Mientras Lutero escribía sus manifiestos, en Roma concluía el proceso en su contra. El 15 de junio de 1520, el Papa León X emitió la bula Exsurge Domine, «Levántate, Señor». La bula comenzaba con las palabras de un salmo: «Levántate, Señor, y juzga tu causa. Un jabalí salvaje ha invadido tu viña». Condenaba 41 proposiciones de los escritos de Lutero como heréticas y le daba 60 días para retractarse.
De lo contrario, le esperaba la excomunión definitiva y todas las consecuencias que ello implicaba, incluida la entrega a las autoridades seculares para ser quemado en la hoguera. La bula fue llevada a Alemania. En muchas ciudades fue recibida con hostilidad. Estudiantes y ciudadanos la arrojaron al barro. El propio Lutero respondió con una audacia inaudita. El 10 de diciembre de 1520, el día en que expiraba el ultimátum, reunió en las puertas de Elster de Wittenberg a profesores y estudiantes de la universidad. Encendió una hoguera y arrojó a ella libros de derecho canónico, obras de sus adversarios escolásticos y, finalmente, la propia bula papal. Este acto fue una ruptura simbólica. Fue la quema de los puentes. El monje de Wittenberg había declarado la guerra a la institución más poderosa del mundo. Ahora su destino no debía ser decidido por la Iglesia, sino por el imperio. Le esperaba una citación a la dieta imperial en la ciudad de Worms. La quema de la bula papal fue un acto de una audacia sin precedentes. Martín Lutero desafió públicamente a un sistema que durante 1000 años había definido la vida espiritual, cultural y política de Europa. El 3 de enero de 1521 llegó de Roma la respuesta. La bula de Set Romanum Pontificem, que excomulgaba definitivamente a Lutero, declarándolo hereje y cismático. Ahora, según las leyes imperiales, las autoridades seculares estaban obligadas a arrestarlo y entregarlo a las llamas como enemigo de la fe y de la sociedad. El destino de Jan Hus, quemado en la hoguera un siglo antes a pesar de un salvoconducto, parecía sellado. Pero la situación política en el Sacro Imperio Romano Germánico era compleja, y Lutero tenía un protector poderoso, aunque muy cauto. En el escenario político de Europa se enfrentaban tres fuerzas poderosas. Por un lado, el Papa León X, que buscaba erradicar la peligrosa herejía y afirmar su autoridad. Por otro, el joven emperador Carlos V. Carlos era un católico devoto, educado en España, y consideraba sinceramente a Lutero un engendro diabólico. Su principal sueño era la creación de una monarquía cristiana universal unificada bajo el dominio de los Habsburgo, y la división religiosa en Alemania era una amenaza directa a sus planes. Estaba dispuesto a emitir de inmediato un edicto que declarara a Lutero fuera de la ley. Pero entre el Papa y el emperador se interponía una tercera fuerza, los príncipes imperiales alemanes, y el más influyente de ellos, el elector de Sajonia, Federico el Sabio. Federico fue uno de los que eligió a Carlos para el trono imperial, y el joven emperador estaba en deuda con él. Federico no tenía prisa por entregar a su profesor. Exigía que a Lutero, como súbdito de Sajonia, se le diera la oportunidad de ser escuchado en una sesión de la Dieta Imperial, es decir, el Reichstag. No apelaba a la teología, sino al derecho alemán, que establecía que nadie podía ser condenado sin juicio. Detrás de esta posición jurídica había también un cálculo político. Muchos príncipes alemanes, incluso aquellos que no compartían las ideas de Lutero, estaban descontentos con la injerencia de Roma en los asuntos alemanes y el constante flujo de dinero hacia Italia. El caso de Lutero se convirtió para ellos en un símbolo de la lucha por la autonomía alemana contra el dictado papal. Carlos V, que estaba en guerra con Francia y necesitaba el apoyo y el dinero de los príncipes alemanes, tenía que tener esto en cuenta. Finalmente, bajo la presión de Federico y otros príncipes, accedió a regañadientes a citar a Lutero en Worms, otorgándole un salvoconducto imperial que garantizaba su seguridad en el camino de ida y vuelta. Para Lutero, el viaje a Worms en abril de 1521 fue una marcha triunfal. Sus amigos intentaron disuadirlo, recordándole el destino de Hus. Él respondió que, incluso si en Worms hubiera tantos demonios como tejas en los tejados, aún así iría allí. Su viaje se convirtió en una manifestación de apoyo popular. En todas las ciudades por las que pasó, como Erfurt, Gotha y Eisenach, fue recibido por multitudes entusiastas. La gente veía en él no a un hereje, sino a un héroe nacional.
un Hércules alemán que se había atrevido a desafiar al Goliat romano. Predicaba en iglesias abarrotadas y sus palabras encontraban una cálida acogida. El 16 de abril entró en Worms. Su llegada causó más expectación que la del propio emperador. Una enorme multitud acompañó su carroza hasta el hotel. Al día siguiente fue convocado a la primera sesión de la dieta. La sesión tuvo lugar en el Palacio Episcopal. La escena era simbólica. Por un lado, todo el poder y el esplendor del imperio, el joven Carlos V en el trono, rodeado de grandes de España, el legado papal Jerónimo Aleandro, los electores, príncipes y obispos alemanes. Por otro, un monje solitario con un simple hábito negro. Fue un choque de dos mundos, el mundo de la jerarquía, la tradición y la autoridad, y el mundo de la conciencia, la fe y la responsabilidad personal. Como ya se describió en el prólogo, en la primera sesión, Lutero, abrumado por el ambiente y la presión, pidió un día para reflexionar. Pasó ese día en oración y dolorosas dudas. No fue una simple formalidad. Su vida estaba en juego. Pero al día siguiente, el 18 de abril, regresó al salón, y en su voz ya no había vacilación. Su discurso fue cuidadosamente preparado. Habló en dos idiomas, primero en alemán, para que lo entendieran los príncipes y caballeros, y luego en latín, para el emperador y el clero. Dividió claramente sus libros en tres categorías y se negó a retractarse a menos que se le demostrara su error basándose en la Biblia. Cuando terminó, en el salón se hizo el silencio. El emperador, que apenas entendía el alemán, le pidió que repitiera su negativa a retractarse sin ninguna reserva. Y entonces Lutero pronunció su famosa frase final, que se convirtió en la quinta esencia del espíritu de la Reforma, diciendo: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén». La reacción a su discurso fue tumultuosa. Los españoles del séquito del emperador gritaban que lo enviaran a la hoguera. Los príncipes y caballeros alemanes, por el contrario, quedaron impresionados por el coraje y la firmeza del monje. Se cuenta que el viejo lansquenete Georg von Frundsberg, al pasar, le dio una palmada en el hombro a Lutero y le dijo: «Monjecito, te metes en una batalla como ni yo ni otros generales hemos visto. Pero si tienes razón, que vayas con Dios, que no te abandonará». Para Carlos V, la posición de Lutero era inaceptable. Al día siguiente, se dirigió a los príncipes con una declaración en la que expresaba su pesar por haber tardado tanto en tomar medidas contra aquel hereje. Declaró que un solo monje, errando en su opinión, se levanta contra la fe de toda la cristiandad, y que había decidido apostar por esta causa mis reinos y dominios, mis amigos, mi cuerpo y mi sangre, mi vida y mi alma. Sin embargo, prometió cumplir su palabra y respetar el salvoconducto. Se le ordenó a Lutero que abandonara Worms de inmediato y regresara a Wittenberg sin predicar en el camino. El 26 de abril abandonó la ciudad. El 25 de mayo de 1521, ya después de la partida de Lutero y de muchos de sus partidarios, el emperador Carlos V firmó el Edicto de Worms. Este documento declaraba a Martín Lutero hereje incorregible. Debía ser arrestado y entregado al emperador. Sus libros debían ser quemados. Nadie tenía derecho a darle refugio, comida o bebida. Cualquiera que lo matara no sería castigado por ello. Lutero fue proscrito. De hecho, se había declarado una cacería contra él en todo el imperio. Parecía que su destino estaba sellado. Un monje solitario contra todo el poder de la Iglesia y el imperio. Pero el elector Federico el Sabio tenía su propio plan. Comprendió que no podría defender abiertamente a un hereje condenado. Por lo tanto, decidió actuar en secreto. El destino de la Reforma y la vida de su líder dependían ahora del éxito de una operación audaz y arriesgada. El Edicto de Worms convirtió a Martín Lutero en un proscrito. Cualquier persona en el imperio podía y debía arrestarlo y entregarlo a las autoridades, quienes, a su vez, lo enviarían a la hoguera.
El camino de Worms a Wittenberg era mortalmente peligroso, pero el elector Federico, ese astuto zorro sajón, no llevaba en vano el apodo de El Sabio. No podía desafiar abiertamente al emperador, pero tampoco tenía intención de entregar a su mejor profesor para que fuera ejecutado. Organizó una de las operaciones especiales más famosas de la historia. Lutero abandonó Worms y se dirigió lentamente hacia su casa. El 4 de mayo de 1521, cuando su carroza atravesaba el bosque de Turingia, cerca del castillo de Altenstein, un grupo de jinetes armados la asaltó desde una emboscada. Los compañeros de viaje de Lutero huyeron despavoridos. A él lo sacaron bruscamente de la carroza, lo subieron a un caballo y se lo llevaron en dirección desconocida. La noticia del secuestro de Lutero se extendió instantáneamente por toda Alemania. Todos estaban convencidos de que era obra de sus enemigos. Se levantó una ola de indignación. El gran artista Alberto Durero anotó en su diario preguntándose: «Oh Dios, si Lutero está muerto, ¿quién nos expondrá ahora con tanta claridad el santo evangelio?». El pueblo lloraba a su héroe. Incluso en la corte imperial muchos estaban preocupados, temiendo un levantamiento popular. Pero fue un secuestro simulado. Los jinetes eran hombres de Federico el Sabio. Actuaban bajo sus órdenes secretas. Después de varios días de deambular por senderos forestales para despistar a posibles perseguidores, llevaron a Lutero a uno de los castillos más remotos e inexpugnables del elector, el castillo de Wartburg, que se alza sobre una roca sobre la ciudad de Eisenach. Así comenzó el período de casi un año de reclusión voluntaria de Lutero. Para el resto del mundo, había desaparecido. En el castillo de Wartburg se convirtió en el Junker Jörg. Cambió su hábito de monje por ropa de caballero, se dejó crecer la barba y el pelo. Le enseñaron a comportarse como un noble. Solo unos pocos iniciados, incluido el comandante del castillo, sabían quién era en realidad. Al principio, este aislamiento fue una dura prueba para él. Después de meses de lucha pública, de recepciones triunfales y de peligro mortal, se encontraba encerrado entre cuatro paredes. Sus viejos enemigos, los ataques de melancolía y desesperación espiritual, sus Anfechtungen, comenzaron a asediarlo de nuevo. Se sentía abandonado por Dios y por los hombres. Le parecía que el diablo lo perseguía con especial saña precisamente aquí, en esta soledad. Una famosa leyenda cuenta que una noche, cuando Satanás se le apareció en su habitación para tentarlo, Lutero, enfurecido, agarró un tintero y se lo arrojó al espectro. La mancha de tinta en la pared de su habitación en Wartburg se muestra a los turistas hasta el día de hoy. Pero esta inactividad forzada no duró mucho. Lutero era un hombre de una energía indomable. Inundó a sus amigos de Wittenberg con cartas, escribió nuevos tratados y obras polémicas. Pero la obra principal de su vida, su trabajo más monumental, se inició precisamente aquí, en el aislamiento de Wartburg. Decidió traducir el Nuevo Testamento al alemán. La idea de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas no era nueva. Ya existían traducciones alemanas antes de Lutero, pero todas ellas se habían hecho no a partir del idioma original, sino de la Vulgata latina, la traducción oficial de la Biblia al latín. Eran pesadas, llenas de latinismos y a menudo incomprensibles para el hombre común. Lutero, sin embargo, se propuso una tarea diferente. Decidió traducir a partir del original griego, utilizando la mejor edición crítica del Nuevo Testamento griego que el gran humanista Erasmo de Rotterdam había preparado poco antes. Pero su genio no se manifestó solo en la precisión filológica. Quería que la Biblia hablara en un alemán vivo, jugoso y popular. Escribió: «No hay que preguntar a las letras del alfabeto latino cómo hablar alemán, sino que hay que preguntar a la madre en casa, a los niños en la calle, al hombre común en el mercado, y mirarles a la boca cómo hablan y así traducir.
Entonces entenderán y se darán cuenta de que se les está hablando en alemán. Realizó un trabajo titánico. En 11 semanas, de diciembre de 1521 a febrero de 1522, tradujo por completo todo el Nuevo Testamento. No se limitó a traducir palabras. Buscó modismos, proverbios, creó nuevas palabras para transmitir el espíritu y no solo la letra de las Escrituras. Bajaba a la ciudad de Eisenach y en el mercado escuchaba cómo hablaban los carniceros y las vendedoras para encontrar la palabra exacta. El resultado fue asombroso. La traducción de Lutero no solo era precisa, era una obra de arte. Clara, potente, poética, era comprensible tanto para un campesino de Baviera como para un burgués de Hamburgo. En septiembre de 1522, ya después del regreso de Lutero a Wittenberg, esta traducción fue impresa. Pasó a la historia como el Testamento de Septiembre. El éxito fue colosal. La primera edición de 3.000 ejemplares se agotó en pocas semanas a pesar de su alto precio. La traducción de Lutero se convirtió en el arma más poderosa de la Reforma. Ahora, cualquier alemán que supiera leer podía leer por sí mismo la palabra de Dios, sin la mediación de sacerdotes y teólogos, y decidir por sí mismo de qué lado estaba la verdad. Pero la traducción de la Biblia tuvo otras consecuencias no menos importantes. Lutero, en esencia, creó el alemán literario moderno. Tomando como base la lengua de la Cancillería sajona y enriqueciéndola con el habla popular, estableció una norma comúnmente aceptada que se convirtió en la base de toda la literatura y la cultura alemanas posteriores. Un hombre declarado enemigo del imperio se convirtió en el padre de su lengua. Mientras el Junker Jörg en Wartburg luchaba contra el diablo y traducía la Biblia, en Wittenberg y en toda Alemania, el fuego que él había encendido comenzaba a descontrolarse. La Reforma entraba en una nueva fase, mucho más turbulenta y peligrosa, y muy pronto Lutero tendría que abandonar su refugio para intentar domar a los espíritus que él mismo había liberado. Mientras Lutero se encontraba escondido en Wartburg, sus ideas, como semillas esparcidas por el viento, comenzaron a germinar por toda Alemania. Pero estos brotes resultaron ser de lo más variado. Algunos eran los que él esperaba, brotes de una fe renovada y una reforma eclesiástica, pero otros eran salvajes y espinosos, brotes de radicalismo social, iconoclastia y violencia. El movimiento, que él había iniciado como una disputa teológica, comenzó a convertirse en una revolución social y política, amenazando con devorarlo a él también. En Wittenberg, en ausencia de Lutero, el liderazgo del movimiento reformista fue asumido por su colega, el profesor Andreas Karlstadt. Karlstadt era un hombre de opiniones más radicales e impacientes. Si Lutero quería cambiar la Iglesia gradualmente, Karlstadt decidió actuar de inmediato y con decisión. Bajo su dirección, en Wittenberg comenzaron reformas aceleradas. Abolió el celibato del clero y él mismo se casó, lo que fue un shock para muchos. Cambió el orden de la misa, eliminando muchos elementos que consideraba papistas. Comenzó a dar la comunión a los laicos bajo las dos especies, es decir, pan y vino, una demanda que ya habían hecho los husitas. La situación se agravó aún más cuando, a finales de 1521, llegaron a Wittenberg los llamados profetas de Zwickau. Eran 3 laicos de la ciudad de Zwickau que afirmaban recibir revelaciones directas del Espíritu Santo y que no necesitaban ni la Biblia ni a los teólogos eruditos. Predijeron el fin del mundo inminente, llamaron al derrocamiento de las autoridades impías y al bautismo solo de los adultos que habían llegado a la fe conscientemente, lo que se convirtió en la base del anabaptismo. Bajo la influencia de estas ideas radicales, comenzaron los disturbios en la ciudad. Estudiantes y ciudadanos comenzaron a irrumpir en las iglesias, a destruir estatuas e iconos, es decir, a practicar la iconoclastia,
a arrojar reliquias y a amenazar a los sacerdotes que permanecían fieles a los antiguos ritos. Los monjes comenzaron a abandonar los monasterios en masa. Wittenberg, la cuna de la Reforma, se sumía en el caos. Lutero desde Wartburg seguía estos acontecimientos con ansiedad. Apoyaba muchas de las reformas, pero le horrorizaban los métodos, la violencia y la coacción. Creía que la reforma debía llevarse a cabo a través de la predicación de la palabra y no a través de la revuelta. Cuando el ayuntamiento de Wittenberg, incapaz de controlar la situación, le suplicó que regresara, tomó una decisión arriesgada. En marzo de 1522, a pesar de que el edicto de Worms seguía en vigor y arriesgaba su vida, Martín Lutero abandonó en secreto Wartburg y regresó a su ciudad. Su regreso tuvo un efecto asombroso. Durante 8 días consecutivos, vestido con su hábito de monje, subió al púlpito de la iglesia de la ciudad y pronunció una serie de famosos sermones que pasaron a la historia como los sermones de Invocavit. En estos sermones no atacó la esencia de las reformas, pero condenó enérgicamente la violencia y la intolerancia. Su principal argumento fue el amor y el cuidado por los hermanos débiles, cuya conciencia aún no estaba preparada para cambios tan drásticos. Dijo: puedo predicar, hablar, escribir, pero no puedo forzar a nadie, porque la fe es un asunto voluntario. Recordó que había luchado contra las indulgencias y el papado, pero solo con la palabra, sin violencia. Y mientras dormía o bebía la cerveza de Wittenberg, la palabra de Dios debilitó al papado como ningún príncipe o emperador podría haberlo hecho. La fuerza de su autoridad fue tal que el orden se restableció en la ciudad. Karlstadt fue avergonzado y pronto abandonó Wittenberg. Los profetas de Zwickau también fueron expulsados. Lutero demostró que no solo era el iniciador, sino también el líder de la reforma. Mostró que su camino era el de una reforma conservadora, apoyada en la palabra y en el respaldo de la autoridad secular, y no el camino de una revolución social radical. Pero la prueba más terrible en este camino aún estaba por llegar. Las ideas de Lutero sobre la libertad del cristiano y el sacerdocio universal fueron entendidas por muchos no solo en un sentido espiritual, sino también social. El campesinado alemán había gemido durante décadas bajo el yugo de las cargas feudales, los impuestos y la arbitrariedad de los terratenientes. En los sermones de Lutero oyeron el mensaje de la justicia evangélica y un llamado a la liberación. En 1524, en el suroeste de Alemania, estalló un levantamiento que rápidamente se extendió por vastos territorios y pasó a la historia como la Gran Guerra Campesina. Fue el levantamiento popular más masivo de Europa antes de la Revolución Francesa. Al frente del movimiento se pusieron predicadores como Thomas Müntzer, un antiguo seguidor de Lutero que ahora lo acusaba de traición, y llamaba a la construcción del reino de Dios en la tierra con la espada. Los campesinos redactaron su programa, los 12 artículos, en el que se mezclaban reivindicaciones económicas, como la abolición de la servidumbre y la reducción de los tributos, con otras religiosas, como el derecho de la comunidad a elegir a su propio sacerdote. Al principio, Lutero se mostró comprensivo con las demandas de los campesinos. Escribió una exhortación a la paz, en la que llamaba tanto a los príncipes como a los campesinos a la moderación, reconociendo la justicia de muchas de las quejas de los campesinos. Pero cuando el levantamiento se convirtió en una carnicería sangrienta y los campesinos comenzaron a saquear e incendiar castillos y monasterios y a matar a nobles, la posición de Lutero cambió drásticamente. Se horrorizó de la anarquía y la violencia. Vio en esta revuelta no una lucha por la justicia, sino la destrucción diabólica del orden establecido por Dios. En mayo de 1525, publicó su panfleto más terrible y cruel, contra las hordas ladronas y asesinas de campesinos. En él se abalanzó con una furia frenética sobre los rebeldes,
Instó a los príncipes a apuñalar, golpear y estrangular a los rebeldes como a perros rabiosos. Escribió: «Si no matas al rebelde, él te matará a ti y a todo el país contigo». Los príncipes, sin necesidad de su llamado, estaban dispuestos a una cruel represión. Sus ejércitos profesionales de lansquenetes derrotaron sin dificultad a las mal organizadas hordas de campesinos. El levantamiento fue ahogado en sangre. Murieron, según diferentes estimaciones, entre 70.000 y 100.000 personas. Thomas Müntzer fue capturado, torturado y ejecutado. Para Lutero, la guerra campesina fue un trauma profundísimo. Su nombre quedó ligado para siempre a esta masacre. Muchos campesinos que sobrevivieron a la carnicería se apartaron de él, considerándolo un traidor. Los humanistas, como Erasmo, se horrorizaron de su crueldad. A partir de este momento, la Reforma pierde definitivamente su carácter popular revolucionario y se convierte en un asunto de príncipes y magistrados urbanos. Lutero había elegido el orden y la autoridad estatal. En medio de estos acontecimientos sangrientos y trágicos, en la vida personal de Lutero se produjo un cambio fundamental. En 1523, 12 monjas, inspiradas por su doctrina, huyeron de un convento. Llegaron a Wittenberg, y Lutero consideró su deber ocuparse de su destino, encontrarles maridos o trabajo. Una de estas monjas era una noble llamada Catalina de Bora. Después de que todas sus compañeras fueron colocadas, Catalina se quedó sola. El propio Lutero durante mucho tiempo no pensó en el matrimonio. Pero finalmente, en parte para fastidiar al Papa, en parte para dar ejemplo a otros sacerdotes y sobre todo para cumplir la voluntad de su padre, que siempre había soñado con nietos, se decidió. En junio de 1525, en plena guerra campesina, Martín Lutero, de 42 años, se casó con Catalina, de 26. Su matrimonio, concertado por conveniencia, resultó ser sorprendentemente feliz. Catalina, o Käthe, como él la llamaba cariñosamente, no solo se convirtió en su esposa, sino en una fiel compañera, la administradora de su gran casa, un antiguo monasterio, la madre de sus 6 hijos, una ama de casa que elaboraba cerveza, criaba ganado y cultivaba un huerto. Le creó el hogar familiar que nunca había conocido. Su casa se convirtió en el modelo de un nuevo tipo de familia protestante, la familia del pastor, donde el sacerdote no es una asceta célibe, sino que vive una vida familiar plena. Fue otra ruptura, y no menos importante, con la tradición medieval. Habiendo reprimido el ala radical de la Reforma y sobrevivido a los horrores de la guerra campesina, Martín Lutero y sus colaboradores se enfrentaron a una nueva tarea, aún más compleja. Una cosa es destruir la vieja estructura eclesiástica y otra muy distinta construir una nueva en su lugar. Las décadas de 1520 y 1530 se convirtieron en el período de la conformación organizativa y teológica del luteranismo. Fue una época de creación de nuevas formas de culto, de redacción de documentos doctrinales y, lamentablemente, de amargas disputas que demostraron que no había unidad en el campo protestante. Lutero no buscaba una ruptura total con todas las tradiciones. Quería purificar el culto, no inventarlo de nuevo. En 1526 publicó la Misa Alemana, que se convirtió en el modelo para la liturgia luterana. Los principales cambios fueron los siguientes. En primer lugar, el idioma vernáculo. En lugar del latín, incomprensible para los laicos, el culto ahora se celebraba en alemán. Fue un paso revolucionario que hizo el servicio accesible y significativo para todos. En segundo lugar, el papel central del sermón. El sermón, basado en la interpretación del texto bíblico, se convirtió en el elemento central del servicio. Si en la misa católica lo principal era el sacramento de la Eucaristía, en la luterana la palabra de Dios pasó a primer plano. En tercer lugar, la participación de la comunidad. Lutero buscó involucrar a toda la comunidad en el culto.
La música desempeñó un papel fundamental en esto. Estaba convencido de que el diablo odia las canciones alegres. El propio Lutero escribió textos y música para himnos eclesiásticos, es decir, corales. Su famoso coral Castillo Fuerte es nuestro Dios se convirtió en el verdadero himno de la Reforma. El canto de corales por toda la comunidad se convirtió en un rasgo inseparable del servicio luterano. Además de la reforma del culto, Lutero comprendió la enorme importancia de la educación religiosa. Durante las visitas, es decir, las inspecciones de las parroquias en Sajonia, se horrorizó de la ignorancia no solo de la gente común, sino también de muchos sacerdotes. Para corregir esta situación, en 1529 escribió dos catecismos, el Catecismo Mayor para pastores y maestros y el Catecismo Menor para la enseñanza de niños y laicos. El Catecismo Menor se convirtió en uno de los libros más influyentes de la historia. En una forma simple y accesible de preguntas y respuestas, exponía los fundamentos de la fe, los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, así como la doctrina sobre el bautismo y la comunión. Durante siglos, millones de personas en los países protestantes aprendieron los fundamentos del cristianismo precisamente con este pequeño libro. Mientras el luteranismo se consolidaba en el norte y el este de Alemania, en otras regiones, especialmente en Suiza y el sur de Alemania, se desarrollaban otras formas de reforma. El líder más destacado de la reforma suiza fue Ulrico Zwinglio de Zúrich. Zwinglio llegó a las ideas reformistas independientemente de Lutero, bajo la influencia del humanismo. Su enfoque era más radical y racionalista, exigía eliminar de las iglesias todo lo que no estuviera expresamente prescrito en la Biblia: iconos, estatuas, altares y, lo más importante, la música de órgano. La situación política exigía la unión de los protestantes. El emperador Carlos V, habiendo resuelto sus problemas con Francia y el Papa, volvió a dirigir su atención a Alemania con la intención de erradicar la herejía por la fuerza. El príncipe alemán Felipe de Hesse, uno de los líderes políticos más activos de la Reforma, comprendió que solo un frente unido de principados y ciudades protestantes podría oponerse al emperador. Con este fin, en 1529 organizó un encuentro entre Lutero y Zwinglio en su castillo de Marburgo. Esta disputa pasó a la historia como el Coloquio de Marburgo. Los teólogos de ambos bandos lograron ponerse de acuerdo en 14 de los 15 puntos discutidos, pero tropezaron con el último y más importante, el sacramento de la comunión. Lutero, aunque rechazaba la doctrina católica de la transubstanciación, creía firmemente en la presencia real y física del cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Entendía literalmente las palabras de Cristo: «Esto es mi cuerpo». Antes de comenzar el debate, escribió estas palabras con tiza en la mesa y las cubrió con un mantel de terciopelo, demostrando que no se apartaría de ellas ni un ápice. Zwinglio, con su enfoque racionalista, consideraba esto una superstición papista. Para él, las palabras «esto es» significaban «esto significa». El pan y el vino eran para él solo símbolos, signos, un recuerdo del sacrificio de Cristo. No podía aceptar la idea de que el cuerpo de Cristo, que había ascendido a los cielos, pudiera estar presente simultáneamente en miles de altares por todo el mundo. La disputa fue acalorada e irreconciliable. Lutero le dijo a Zwinglio: «Sois de otro espíritu». Al final de la disputa, Zwinglio, con lágrimas en los ojos, suplicó a Lutero que reconociera a los suizos como hermanos en la fe. Pero Lutero se negó. Estaba dispuesto a reconocerlos como amigos, pero no como hermanos en Cristo. No le tendió la mano. Esta negativa tuvo consecuencias trágicas. El mundo protestante se dividió en dos campos: los luteranos y los reformados. Más tarde se les añadirían los calvinistas. La unión política que tanto esperaba Felipe de Hesse no se materializó. Esta división debilitó a los protestantes y perduró durante siglos. En 1530,
el emperador Carlos V convocó una dieta en Augsburgo, con la esperanza de una reconciliación y la restauración de la unidad religiosa ante la amenaza turca que se cernía sobre Europa. Exigió a los príncipes protestantes que expusieran su doctrina. Lutero, todavía proscrito, no pudo asistir a la dieta. Se quedó en el castillo seguro más cercano, Coburgo, desde donde mantuvo correspondencia con sus colaboradores. El principal representante de los protestantes en Augsburgo fue su amigo y colega más cercano, el humanista y teólogo Felipe Melanchthon. Fue Melanchthon quien redactó el documento que se leyó ante el emperador y toda la dieta el 25 de junio de 1530. Este documento pasó a la historia como la Confesión de Augsburgo. Melanchthon, a diferencia de Lutero, era un hombre de carácter más suave y diplomático. Redactó el documento de tal manera que destacara no las diferencias, sino las similitudes con la doctrina de la Iglesia antigua y no corrompida. Buscaba demostrar que los protestantes no eran herejes, sino fieles seguidores de la tradición cristiana universal que solo rechazaban los abusos posteriores. La confesión constaba de dos partes. La primera exponía los principales dogmas de la fe y la segunda enumeraba los abusos corregidos, como la comunión bajo las dos especies, el matrimonio de los sacerdotes, la abolición de ciertos ritos, etc. El bando católico rechazó la confesión y escribió una refutación. Las esperanzas de reconciliación se desvanecieron. Pero la Confesión de Augsburgo se convirtió en el documento doctrinal principal y fundamental del luteranismo. Los príncipes y ciudades que la firmaron pasaron a llamarse protestantes, aunque este nombre había surgido un año antes, tras su protesta en la Dieta de Espira contra la abolición de las libertades religiosas. A partir de este momento, el luteranismo adquirió su rostro oficial y su fundamento teológico. La construcción de la nueva iglesia, que comenzó con los golpes de un martillo en las puertas de una iglesia, concluyó con la creación de un documento que sentó las bases de una de las ramas más grandes del cristianismo mundial. Tras la Dieta de Augsburgo, quedó definitivamente claro que la división en el cristianismo occidental era irreversible. El imperio se dividió en dos bandos enfrentados. Los príncipes protestantes, para protegerse del emperador, crearon una alianza político-militar, la Liga de Esmalcalda. Comenzó un largo período de enfrentamiento político y militar que concluiría, ya después de la muerte de Lutero, con la Paz de Augsburgo de 1555 que consagró el principio de cuius regio eius religio, de quien es el reino es la religión. El propio Lutero pasó la última década y media de su vida en Wittenberg. Ya no era un monje solitario y perseguido. Era el patriarca de un nuevo movimiento, el Papa de Wittenberg, como lo llamaban sus enemigos. Su casa, un antiguo monasterio agustino, estaba siempre llena de invitados, estudiantes, pastores, refugiados, príncipes. Su influencia era enorme, pero estos últimos años estuvieron ensombrecidos por su salud en declive, una creciente irritabilidad y varios episodios oscuros que arrojaron una sombra sobre su legado. Lutero fue un escritor increíblemente prolífico. El catálogo de sus obras cuenta con cientos de volúmenes. Continuó dando clases en la universidad, escribiendo comentarios sobre los libros de la Biblia y manteniendo una extensa correspondencia. Una fuente importante que retrata su imagen viva en estos años son las llamadas charlas de sobremesa, o Tischreden. Los estudiantes e invitados que vivían en su casa anotaban con reverencia todo lo que decía en la mesa. Estas notas nos muestran a Lutero no solo como un gran teólogo, sino también como un hombre sencillo, un marido y padre amoroso, un conversador ingenioso, un amante de la buena cerveza, un hombre propenso a las bromas toscas y populares y a los juicios tajantes e inapelables. Sin embargo, en este mismo período, su carácter, siempre caracterizado por su aspereza, se volvió aún más duro e intransigente.
lanzó ataques furibundos contra todos sus oponentes. El Papa, a quien en sus últimos panfletos retrataba como el anticristo engendrado por el diablo, los anabaptistas, Zuinglio y otros reformadores, los humanistas como Erasmo, con quien rompió definitivamente por la cuestión del libre albedrío. Dos episodios dañaron especialmente su reputación. El primero fue el caso de la bigamia de Felipe de Hesse. En 1540, este príncipe, uno de los principales protectores políticos de la Reforma, estando casado, decidió contraer un segundo matrimonio. Se dirigió a Lutero y a Melanchthon para pedirles permiso, amenazando con pasarse al bando del emperador en caso de negativa. Lutero, bajo una terrible presión política y basándose en algunos precedentes del Antiguo Testamento, dio su consentimiento en secreto, a condición de que Felipe mantuviera el segundo matrimonio en secreto. Cuando la historia salió a la luz, provocó un escándalo monumental que causó un daño enorme a la autoridad moral de la Reforma. Pero la página más oscura y vergonzosa del legado del último Lutero fueron sus escritos sobre los judíos. Al principio de su carrera, Lutero, como muchos humanistas, trataba a los judíos con cierta simpatía. Esperaba que, al purificar el cristianismo de las distorsiones papistas y volver al Evangelio, podría convencerlos de que se convirtieran al cristianismo. En 1523 incluso escribió un tratado titulado Que Jesucristo nació judío. Pero cuando sus esperanzas no se cumplieron y los judíos no mostraron ningún interés en su reforma, su actitud se transformó en un odio furibundo. En 1543, publicó un panfleto con el aterrador título Sobre los judíos y sus mentiras. En este tratado, lanzó sobre ellos un torrente de las más sucias injurias, repitiendo todos los estereotipos antisemitas medievales. Los acusaba de ser un pueblo réprobo y maldito que envenenaba los pozos, mataba a niños cristianos y blasfemaba contra Cristo y la Virgen María. Pero lo más terrible fueron sus recomendaciones a las autoridades seculares. Instaba a quemar sus sinagogas y escuelas, a destruir sus casas, a confiscarles sus libros sagrados, a prohibir a sus rabinos enseñar, a privarlos del derecho a la libre circulación y a la usura y, en última instancia, a expulsarlos del país. Este tratado se convirtió en uno de los textos más vergonzosos de la historia del cristianismo. Aunque el antisemitismo de Lutero era más religioso que racial, pues creía que un judío bautizado dejaba de ser judío, sus palabras tuvieron consecuencias terribles. Durante siglos, se utilizaron para justificar las persecuciones de los judíos en Alemania. Y en el siglo XX, los nazis citaron activamente este panfleto en su propaganda, llamando a Lutero su precursor. Este aspecto de su legado es una advertencia eterna sobre la delgada línea que separa la convicción religiosa del odio fanático. A principios de 1546, Lutero ya era un hombre gravemente enfermo. Sufría de múltiples dolencias como cálculos renales, mareos y problemas cardíacos. Pero, a pesar de su debilidad, emprendió un último viaje. Fue a su ciudad natal, Eisleben, para mediar en una disputa entre los condes de Mansfeld por los derechos de las minas, el mismo negocio al que se había dedicado su padre. El viaje en el crudo clima de enero minó definitivamente sus fuerzas, pero completó con éxito su misión de reconciliación. En las últimas semanas de su vida, logró predicar varios sermones en la iglesia donde una vez fue bautizado. En la noche del 18 de febrero de 1546, se sintió muy mal. Murió en la misma ciudad donde había nacido. Sus últimas palabras, registradas por sus amigos, fueron una confirmación de la fe que lo había guiado durante toda su vida. A la pregunta de un amigo, «Reverendo Padre, ¿permanece fiel a Cristo y a la doctrina que ha predicado?», respondió claramente, «Sí». Su cuerpo fue trasladado a Wittenberg con grandes honores. Fue enterrado en la iglesia del castillo, al pie del mismo púlpito desde el que había predicado tan a menudo.
y junto a las mismas puertas en las que una vez había clavado sus 95 tesis. El monje que había emprendido un viaje para encontrar a un Dios misericordioso había completado su camino terrenal. Pero la revolución que él había iniciado continuaba. La muerte de Martín Lutero no detuvo la reforma. Solo concluyó su primer y heroico capítulo. El hombre que había sido su corazón y su voz se había ido, pero las ideas que había liberado al mundo cobraron vida propia. Continuaron transformando Europa, provocando guerras, dando a luz a nuevos estados, cambiando la conciencia de millones de personas y configurando el mundo en el que vivimos hoy. El legado de este monje alemán resultó ser tan grandioso como contradictorio. Inmediatamente después de la muerte de Lutero, pareció que su causa estaba condenada. El emperador Carlos V, habiéndose liberado de sus compromisos, inició una guerra contra la Liga de Esmalcalda y en 1547 derrotó por completo a los príncipes protestantes. Pero la victoria resultó ser una ilusión. Las ideas de la Reforma ya estaban demasiado arraigadas en la sociedad alemana. Una nueva generación de príncipes continuó la lucha y, finalmente, un agotado Carlos V se vio obligado a llegar a un compromiso. La paz de Augsburgo de 1555 se convirtió en el resultado político más importante de la Reforma en Alemania. Reconoció oficialmente al luteranismo a la par que al catolicismo y consagró el derecho de cada príncipe imperial a determinar la religión de sus súbditos. Alemania quedó dividida religiosamente, lo que predeterminó su fragmentación política durante siglos. Pero el fuego ya se había extendido más allá de las fronteras. En Ginebra, Juan Calvino construyó su propia versión de la Reforma, más estricta y sistemática, que se extendió a Francia entre los hugonotes, a los Países Bajos, a Escocia entre los presbiterianos y a Inglaterra entre los puritanos. En Inglaterra, el rey Enrique VIII, guiado más por motivos personales que teológicos, rompió con Roma, creando la Iglesia anglicana. Europa se convirtió en un campo de batalla entre católicos y protestantes. La culminación de este enfrentamiento serían las devastadoras guerras de religión del siglo XVI y la aterradora Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que convertiría a Alemania en un desierto calcinado pero que enterraría definitivamente el sueño de un imperio católico unificado. La influencia de Lutero fue mucho más allá de la política y la teología. Su traducción de la Biblia no solo creó la lengua literaria alemana, sino que también dio un impulso potentísimo al desarrollo de la alfabetización. El deseo de leer por sí mismos la palabra de Dios obligó a la gente a aprender. El protestantismo se convirtió en la religión del libro, lo que fomentó la apertura de escuelas y el aumento de la educación. Lutero elevó el estatus de la vida secular. Enseñó que cualquier trabajo, ya sea el de un campesino, un artesano o un ama de casa, es un servicio a Dios si se realiza con honestidad y diligencia. Esto destruyó la concepción medieval de la superioridad del camino monástico y espiritual sobre el mundano. Su propio matrimonio con Catalina de Bora rehabilitó la familia y se convirtió en el modelo de una nueva cultura protestante. Al poner en primer plano la fe personal y la conciencia del individuo, que se encuentra directamente ante Dios, Lutero, quizás sin quererlo, sentó las bases para el desarrollo del individualismo moderno y de la idea de la libertad de conciencia, que más tarde se transformaría en la libertad de expresión y de pensamiento. Durante 5 siglos, la figura de Martín Lutero ha suscitado encendidas polémicas. Para unos, es un gran héroe, un profeta, un libertador que sacó a Europa de la oscuridad de la superstición medieval y abrió el camino a la libertad y el progreso. Para otros, es un heresiarca, un cismático, el destructor de la unidad del mundo cristiano, cuya doctrina condujo a siglos de guerras sangrientas.
Los historiadores católicos lo retrataron durante mucho tiempo como un monje obsesionado por el orgullo y las pasiones carnales, cuya rebelión fue causada por problemas psicológicos personales. Los historiadores marxistas veían en él a un temprano revolucionario burgués, el ideólogo de una clase ascendente que, sin embargo, traicionó el movimiento popular durante la Guerra de los Campesinos. Los nacionalistas alemanes de los siglos XIX y XX lo convirtieron en un símbolo del espíritu nacional, un luchador por la libertad alemana contra el yugo extranjero. La ciencia histórica actual tiende a una valoración más equilibrada. Reconoce su genio, su coraje, sus sinceras búsquedas religiosas. Pero no cierra los ojos a sus lados oscuros, su intolerancia, su crueldad durante la Guerra de los Campesinos, su monstruoso antisemitismo. Martín Lutero es una figura tejida de contradicciones. Fue a la vez un hombre medieval que creía en la realidad del diablo y un heraldo de la edad moderna. Fue un conservador que buscó el apoyo del poder estatal y un revolucionario cuyas ideas hicieron estallar el mundo. Predicó la libertad del cristiano, pero fue intolerante con quienes entendían esa libertad de manera diferente a él. Quizás sea en estas contradicciones donde reside su grandeza y su importancia imperecederas. No fue ni un santo ni un demonio. Fue un hombre que, al enfrentarse a las eternas preguntas sobre Dios, el pecado y la salvación, tuvo el coraje de dar su propia y honesta respuesta. Y esa respuesta, dada en el silencio de su celda y proclamada ante el emperador, cambió el mundo para siempre. La reforma que él inició sigue siendo, hasta el día de hoy, inacabada, porque las preguntas que él planteó, sobre la fe y la conciencia, sobre la libertad y la autoridad, sobre el lugar del hombre ante Dios y ante el mundo, cada hombre y cada generación se ven obligados a resolverlas por sí mismos. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más turbulentas y trascendentales de la historia de la humanidad. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que conformaron nuestro mundo. Hasta la próxima.